Tacna, 2024. El aire del desierto olía a hierro y polvo viejo cuando Santiago Villalobos descendió del bus nocturno que lo trajo desde Arequipa. Era periodista de investigación, pero llevaba meses sin publicar nada de peso. La invitación para cubrir una simple feria minera había sido apenas una excusa. Su verdadero objetivo estaba escondido en los márgenes de la ciudad, donde los rumores de una invocación prohibida habían empezado a circular por foros de internet y blogs de ocultismo. Los comentarios eran siempre similares, aunque nadie decía lo mismo dos veces. Un grupo de jóvenes universitarios había desaparecido en las pampas de Samá después de grabar un ritual de medianoche. La policía encontró una cámara derretida, velas consumidas y un círculo de piedras ennegrecidas. Los familiares recibieron llamadas de números inexistentes, donde una voz metálica repetía nombres en aymara. Nadie había subido pruebas contundentes, pero la sola mención de invocar al Supai bastaba para despertar la fascinación de Santiago. Tacna le pareció, al principio, una ciudad de contrastes, calles tranquilas bordeadas de palmeras, antiguos edificios republicanos y, a lo lejos, una línea interminable de cerros ocres que se fundían con el cielo gris. El calor era seco y persistente. Cada bocanada de aire parecía arrastrar partículas de sal y ceniza. Se alojó en un hostal cerca de la plaza de armas, donde el dueño, un hombre taciturno de bigote espeso, lo miró con desconfianza cuando Santiago mencionó el desierto. «No es sitio para andar solo», dijo en voz baja. «Hay cosas antiguas». Cuando el periodista quiso pedirle más detalles, el hombre ya se había alejado tras el mostrador. Esa misma tarde, Santiago se reunió con Mariela Chocano, profesora de historia en la Universidad Jorge Basadre. Era una mujer de rostro curtido por el sol, ojos intensos y una calma que escondía algo más que simple erudición. Habían intercambiado correos semanas atrás, y ella aceptó encontrarse solo después de insistentes mensajes. Se citaron en el Café Cela, donde el aroma a café quemado se mezclaba con el ruido de los colectivos en la calle. Mariela llegó con una carpeta llena de recortes y fotocopias. Antes de que Santiago pudiera saludarla, dejó el material sobre la mesa. «No sé qué espera encontrar», dijo sin rodeos. «Pero lo que se dice de la Pampa de los Susurros no es una broma». Explicó que la zona, un sector árido a unos 30 kilómetros de la ciudad, había sido escenario de antiguos rituales aymaras para comunicarse con el Supai, espíritu del inframundo. «No es el diablo de la iglesia», aclaró, «sino algo más antiguo. Un guardián de las riquezas subterráneas, dueño de las minas y las cuevas. Los mineros coloniales lo temían y lo veneraban, le ofrecían alcohol, hojas de coca, sangre de animales. Decían que si lo llamas por su verdadero nombre, él aparece. Pero no para darte oro, sino para pedirte algo a cambio». La profesora bajó la voz al decir esto último, como si las paredes pudieran escuchar. Intrigado, Santiago pidió detalles sobre el nombre prohibido. Mariela negó con la cabeza. «No se trata de pronunciarlo. Es de escucharlo. El Supai elige a quién responder». Al anochecer, Santiago alquiló una camioneta para explorar los alrededores. El camino hacia las pampas era una línea de tierra rojiza que se perdía en el horizonte. La luz del atardecer teñía el cielo de un violeta profundo, y el viento levantaba remolinos de arena que golpeaban los vidrios como pequeñas agujas. Cuando detuvo el vehículo, el silencio era tan denso que le zumbaban los oídos. Ni insectos ni aves. Solo el rumor lejano de la carretera, devorado poco a poco por la inmensidad. Avanzó a pie,
guiado por las coordenadas que había obtenido en los foros. El suelo era irregular, salpicado de piedras negras que reflejaban la luz de la luna creciente. Tras casi una hora de caminata, divisó una formación rocosa distinta, un pequeño promontorio con la entrada de una cueva parcialmente sellada por piedras apiladas y viejas cruces oxidadas clavadas en la arena. Se acercó con la linterna. En las piedras más grandes notó marcas, líneas en espiral y símbolos que parecían figuras humanas danzando en círculo. Al pasar la mano sobre una de las cruces, sintió un calor inesperado, como si el metal hubiera estado al sol, aunque la noche era fría. Un latido sordo comenzó a repetirse, al principio leve, luego más intenso. No provenía de su corazón. Era el suelo, vibrando con un pulso lento, profundo, casi orgánico. Santiago retrocedió, pero algo lo obligó a quedarse. El viento comenzó a soplar desde el interior de la cueva, cargado de un olor a tierra húmeda y cobre. Por un instante, creyó oír palabras susurradas en aimara, voces arrastradas como por un eco subterráneo. La linterna parpadeó. En ese breve destello de oscuridad, Santiago creyó ver dos puntos incandescentes, rojos como brasas, mirándolo desde la profundidad sellada. Corrió hasta la camioneta con el corazón desbocado. Cuando llegó, notó que sus uñas estaban manchadas de arena negra, como si hubiera escarbado en sueños. Esa noche, de vuelta en el hostal, soñó con un círculo de fuego en medio de la pampa. Dentro, una figura alargada de ojos incandescentes lo observaba en silencio, mientras el viento repetía un nombre que no lograba recordar al despertar. Pero en su mente, la sensación persistía, algo lo había visto primero. La mañana siguiente amaneció envuelta en una neblina tenue que hacía que la plaza de armas pareciera un escenario suspendido en otro tiempo. Santiago despertó con la cabeza pesada, la boca seca y un recuerdo que lo taladraba, aquel latido en la arena, ese murmullo en aimara que no había logrado descifrar. Cuando se miró al espejo del baño del hostal, notó algo que lo inquietó aún más, un rastro de tierra negra en la comisura de su ojo izquierdo, como si hubiese dormido en el desierto. La noche anterior había cerrado las ventanas y asegurado la puerta. No había explicación lógica. En el desayuno, revisó las grabaciones que había hecho en la pampa. El audio solo mostraba un zumbido constante, un sonido de baja frecuencia que no recordaba haber escuchado en el momento. Al subir el volumen, emergió una cadencia extraña, algo parecido a una respiración profunda, metálica, como si la tierra misma aspirara y exhalara. Intentó distraerse con café, pero la obsesión ya lo había atrapado. A media mañana se encontró de nuevo con Mariela Chocano, quien lo observó con preocupación al notar sus ojeras. «Tienes la mirada de alguien que ya escuchó el llamado», dijo con un tono que pretendía ser de broma, pero que sonó demasiado serio. Santiago le relató lo ocurrido en la cueva, el calor en las cruces, el latido del suelo, las voces. Mariela se tensó al escuchar los detalles. «No debiste ir solo». Abrió una carpeta que llevaba bajo el brazo. «Mira esto». Sacó unos documentos amarillentos, fragmentos de diarios mineros del siglo XIX. En ellos, los trabajadores de la mina de Toquepala relataban que, durante las excavaciones, a menudo encontraban figuras de piedra con cuernos y ojos de cobre, las cuales debían ser alimentadas con alcohol o sangre de llamas para evitar derrumbes. Uno de los textos, escrito por un capataz español, describía algo más perturbador: algunos hombres han escuchado el golpe de un corazón bajo la roca.
Dicen que si se pronuncia el nombre que no debe ser dicho, el guardián saldrá para señalar la veta, pero pedirá la sangre de quien lo invoque. Mariela levantó la vista. Hay historias de un libro negro, traído por frailes renegados, que mezclaron oraciones católicas con cánticos aymaras. Un manual para llamar al supay sin depender de las viejas ofrendas. ¿Y dónde está ese libro ahora?, preguntó Santiago. Nadie lo sabe. Algunos dicen que fue enterrado en una de las cuevas selladas. Otros que sigue circulando entre los mineros. Esa noche, Santiago convenció a un contacto local para que lo llevara de nuevo a La Pampa. Su nombre era Jorge Cutipa, un tacneño de rostro surcado por cicatrices del sol, curtido por años de trabajo en las minas. Al principio se mostró reacio, pero la paga y la promesa de que solo tomarían fotos lo hicieron aceptar. Salieron al caer el sol. El cielo, de un rojo deslavado, se fue apagando hasta quedar en un azul metálico salpicado de estrellas. A cada kilómetro, la ciudad quedaba atrás y el silencio se volvía más pesado. La camioneta vibraba como si el motor resistiera avanzar. Jorge mantenía la vista fija en el horizonte. No debemos quedarnos mucho tiempo, murmuró. Dicen que de noche la tierra respira más fuerte. Llegaron a la formación rocosa. La brisa nocturna traía un olor a hierro húmedo, a algo que no correspondía a un desierto. Con linternas en mano, entraron en la cueva. La temperatura descendió de golpe, como si hubieran cruzado un umbral invisible. Dentro, el suelo estaba cubierto de velas consumidas y restos de animales, plumas de gallina, huesos pequeños, charcos secos de sangre que brillaban a la luz artificial. En una pared lateral, Santiago encontró un nicho oculto tras una losa partida. Al moverla, descubrió un pequeño altar, cráneos de roedores, piedras talladas con símbolos circulares y un libro ennegrecido, su cuero reseco como piel de momia. Las páginas estaban escritas en una mezcla de latín y aymara, con ilustraciones de figuras humanas rodeadas de fuego, y una frase repetida al final de cada sección, Kuip Naira Untawi. El futuro y el pasado son uno. Pero lo que más lo estremeció fue la máscara de cobre apoyada sobre el altar. Tenía cuernos curvados, ojos de obsidiana y una boca abierta en un gesto de eterno grito. Al iluminarla, la superficie reflejó un destello rojizo, como si el metal estuviera vivo. Esto no es bueno, susurró Jorge, retrocediendo. Esta cueva no es solo de mineros. Aquí, alguien ha estado rezando. Santiago tomó fotos, aunque cada disparo de la cámara parecía enfurecer a la oscuridad. De pronto, un zumbido metálico comenzó a llenar el aire. Las linternas parpadearon. Las sombras se alargaron sobre las paredes, distorsionándose en figuras que parecían moverse por cuenta propia. Un murmullo grave emergió de las profundidades, una voz que no provenía de garganta humana, Amayuya, Amasuba, Amacuilla. No seas mentiroso, no seas ladrón, no seas flojo. El sonido hizo vibrar las piedras del techo. Jorge soltó un grito ahogado y corrió hacia la salida. Santiago quiso seguirlo, pero una fuerza intangible lo mantuvo en el lugar. Era como si el aire se hubiera vuelto líquido, empujándolo suavemente hacia el altar. En medio del zumbido, una voz más profunda se filtró, pronunciando su nombre con una precisión que le heló la sangre. Santiago. Las páginas del libro negro comenzaron a pasar solas, golpeando el aire con un ritmo que imitaba un corazón. El periodista sintió un calor intenso en las palmas,
como si la máscara de cobre lo llamara. Por un instante, creyó ver detrás del altar dos ojos incandescentes, rojos como brasas, fijos en él. Entonces, las linternas se apagaron. El silencio fue total. Solo quedó el latido, más fuerte, más cercano, como si algo, bajo la tierra, intentara salir. Tacna despertaba bajo un cielo de cobre cuando Santiago abrió los ojos en su habitación del hostal. No recordaba cómo había regresado de la cueva. El último recuerdo era el sonido de su nombre pronunciado en la oscuridad y la sensación de que el aire lo envolvía como una masa líquida. Ahora estaba en su cama, vestido, con las botas manchadas de arena y un fino polvo negro bajo las uñas. El reloj marcaba las 10:47 de la mañana. Habían pasado más de 7 horas desde que entró en la cueva, pero en su memoria solo quedaba un vacío, una grieta de silencio que le provocaba náuseas. En la mesa de noche encontró su cámara. Al revisarla, las fotografías mostraban rostros que él no había visto, sombras con formas humanas que parecían salir de las paredes, ojos brillantes en rincones donde no había luz. En algunos cuadros, una figura borrosa de gran tamaño se erguía detrás de él, apenas distinguible, pero indudablemente presente. Lo peor estaba en las grabaciones de audio. El zumbido metálico continuaba, pero entre los picos de frecuencia se escuchaba claramente una voz gutural que repetía una frase en aymara: Kuip naira untawi, Kuip naira untawi. El futuro y el pasado son lo mismo. Un golpe en la puerta lo sacó de su trance. Era Mariela Chocano, pálida y con el ceño fruncido. No contestabas mis mensajes. ¿Dónde estuviste anoche?, preguntó con una mezcla de enojo y miedo. Santiago titubeó antes de contarle la verdad. Mariela escuchó en silencio, cada vez más tensa, hasta que terminó. Lo que encontraste, respiró hondo. Es el ayú de apertura. Un patrón de símbolos que prepara el paso entre mundos. Sacó de su bolso unos documentos, copias de manuscritos coloniales escritos por un fraile franciscano. En ellos se describía a un grupo de mineros que, a finales del siglo XVIII, formaron una hermandad secreta. Los frailes los acusaban de adorar a una entidad que habita en las venas de la tierra, y que otorgaba riquezas a cambio de sacrificios. El ayú que mencionan es una especie de trama ritual. Primero, el eco, dijo Mariela, luego las ofrendas, y finalmente el silencio absoluto. Solo entonces, el Supai puede cruzar. ¿Cruzar?, repitió Santiago, sintiendo cómo se le erizaba la piel. De su mundo al nuestro. Mariela pasó las páginas con manos temblorosas. Si las grabaciones captaron su voz, significa que el tercer paso ya comenzó. El silencio. Pero en la cueva había voces, objetó Santiago. Precisamente. Lo último que se oye antes de que él entre, es el silencio. Cuando todo suena, es porque algo se prepara. Cuando todo calla, ya es demasiado tarde. Esa noche, mientras revisaban las grabaciones en la habitación del hostal, Santiago comenzó a sentir una presión en el pecho, como si el aire se espesara. La lámpara del techo parpadeó y el reloj digital dejó de marcar la hora. Mariela miró la pantalla de la laptop, horrorizada. En el espectrograma del audio, las ondas formaban una silueta que parecía un rostro con cuernos. Esto no es interferencia, susurró. Es un llamado. De pronto, un golpe seco resonó en la puerta, aunque no había nadie en el pasillo. Segundos después,
La laptop se apagó sola. El silencio que siguió fue tan denso que ambos pudieron escuchar el latido de sus propios corazones. Entonces, un leve sonido se filtró desde la grabadora, un murmullo que no pertenecía a ninguno de los dos. Santiago. Mariela se persignó. No podemos quedarnos aquí. Debemos ir a la cueva. Si no detenemos el ritual, el Supai terminará de cruzar. Santiago, aunque aterrado, sintió una urgencia que no era solo miedo. Algo en su interior lo empujaba a regresar. ¿Cómo lo detenemos? Mariela dudó antes de responder. Los antiguos sellaban las entradas con sal, fuego y sangre. No hay otra forma. Partieron pasada la medianoche. La camioneta de Jorge, el guía, los esperaba en la esquina, pero él se negó a acompañarlos. Les entregó una bolsa con sal y fósforos. Yo no vuelvo a ese lugar, dijo, sin mirarlos a los ojos. Si oyen campanas, corran. No miren atrás. El desierto los recibió con un frío antinatural. La luna estaba cubierta por nubes, y la pampa parecía un océano de sombras inmóviles. A lo lejos, una débil luz anaranjada titilaba en dirección a la cueva. Cuando se acercaron, distinguieron siluetas humanas, al menos 6 jóvenes encapuchados formaban un círculo alrededor de un fuego. Cantaban en aimara, sus voces graves se entrelazaban con el rugido del viento. En el centro del círculo, sobre la arena, habían trazado un patrón de sal y sangre. Santiago contuvo el aliento al ver el objeto que reposaba en el centro del fuego, la máscara de cobre que había encontrado la noche anterior. Los cánticos aumentaron en intensidad. Uno de los encapuchados levantó la máscara y con movimientos lentos, la colocó sobre su rostro. En el instante en que el cobre tocó su piel, el viento cesó. El desierto quedó en un silencio absoluto. Ni el fuego crepitaba. Ni los propios pasos producían sonido. Santiago sintió que el aire se volvía denso, como si el mundo hubiera dejado de respirar. Mariela, paralizada, le apretó el brazo. Los encapuchados se arrodillaron, y el portador de la máscara alzó los brazos. En ese silencio insoportable, una grieta se abrió en la arena bajo sus pies, dejando escapar un vapor caliente que olía a azufre y metal quemado. Entonces, una voz profunda, imposible de ubicar, resonó en sus cabezas: Kuib Naira Untawi. El tiempo pareció detenerse. Y Santiago comprendió que el ritual del silencio había comenzado, y que él era parte de él. El silencio era tan denso que dolía. No era el silencio de un cuarto vacío ni el de un cementerio, era un vacío absoluto, una negación del sonido que comprimía el aire como si el mundo entero hubiese sido sellado dentro de un vidrio. Santiago abrió la boca para gritar, pero ni siquiera el eco de su propia respiración surgió. La realidad se había vuelto una fotografía sin audio. El suelo tembló bajo sus pies. Primero un leve estremecimiento, luego un pulso rítmico, profundo, que ascendía desde las entrañas de la tierra. La arena comenzó a agitarse como agua hervida. En el centro del círculo, el encapuchado de la máscara de cobre permanecía inmóvil, con los brazos extendidos, como si ofreciera su cuerpo a algo que nadie más podía ver. Las brasas del fuego, que deberían haberse apagado en aquel silencio, empezaron a arder con un resplandor carmesí, iluminando los rostros de los otros 6 encapuchados. Bajo la luz roja, sus pieles parecían de arcilla húmeda, sin poros ni textura humana. Mariela, a su lado,
Intentó retroceder, pero sus pies no respondieron. Era como si la arena se hubiera endurecido alrededor de sus botas. Santiago quiso tomarla de la mano, pero descubrió que sus propios movimientos eran lentos, casi oníricos, como si nadara en un líquido invisible. Entonces lo escuchó, el latido. Era el mismo ritmo que había sentido en la primera visita, pero ahora era tan potente que lo atravesaba desde los huesos. Cada pulsación sacudía el aire, el suelo, incluso su sangre, como si su corazón estuviera obligado a sincronizarse con ese otro corazón oculto. La grieta bajo el altar se abrió de golpe. Un soplo de vapor ardiente brotó de las profundidades, llenando el aire con un olor a azufre, metal y carne chamuscada. Del interior surgió una luz rojiza que no iluminaba, sino que oscurecía. Una neblina de sombras líquidas comenzó a elevarse, retorciéndose como serpientes de humo. Y de ese humo emergió él. La figura era gigantesca, pero su contorno cambiaba con cada segundo. A veces parecía un hombre de piel mineral, otras un animal de cuernos espiralados, otras una amalgama de roca y fuego líquido. Sus ojos no eran ojos, sino dos abismos ardientes que parecían mirar a todos y a nadie. Santiago sintió un ardor en el pecho, un llamado eléctrico que lo empujaba hacia la grieta. Era una fuerza que no dependía de su voluntad, una atracción ancestral, como si su cuerpo recordara un pacto que su mente había olvidado. La entidad habló. No con palabras que se pudieran oír, sino con una vibración que se incrustó directamente en su cráneo. Tu voz me llamó. Santiago cayó de rodillas. Cada sílaba era un golpe en sus huesos, una orden grabada en la médula. Intentó responder, pero su garganta no emitía sonido. La criatura inclinó la cabeza, y el mundo entero se estremeció. A su alrededor, los encapuchados comenzaron a despojarse de sus túnicas. Bajo las telas no había cuerpos, sino sombras densas, masas de humo que se fundían con la arena. Mariela rezaba en voz baja, o quizás solo movía los labios, pero el silencio era tan absoluto que ni siquiera podía escuchar su propia plegaria. La máscara de cobre, aún sobre el rostro del líder, se volvió incandescente. El metal brilló hasta casi derretirse. De repente, los encapuchados se inclinaron en una reverencia perfecta. La figura central levantó la máscara, y debajo no había rostro. Solo una cavidad negra de la que escapaba un aliento caliente y fétido. Una lengua de humo se extendió desde la grieta, rozando la frente de Santiago. El calor era insoportable, la piel le ardía como si estuviera al borde de la combustión. En ese instante, una frase se formó en su mente, nítida, inevitable: Hachauta. La gran casa. Mariela logró romper su parálisis y lanzó la bolsa de sal hacia la grieta. La sal chisporroteó al contacto con el vapor, liberando un olor agrio. La criatura se estremeció, sus ojos de fuego se fijaron en ella. Un rugido silencioso recorrió la cueva. Las rocas vibraron, y fragmentos de techo comenzaron a caer. Santiago sintió una fuerza que lo arrancaba del suelo, como si algo intentara arrastrarlo hacia la abertura. Vio cómo la máscara de cobre caía al fuego, derritiéndose en una sustancia viscosa. Vio a Mariela extendiendo la mano hacia él, su rostro deformado por el miedo y la desesperación. Durante una fracción de segundo, todo se volvió luz, una luz rojiza, espesa, que no iluminaba nada, solo borraba. Luego, oscuridad. Y un último sonido, suave pero penetrante, como un suspiro mineral: el futuro y el pasado son lo mismo.
El suelo dejó de temblar. El fuego se extinguió. La grieta se cerró con un chasquido seco. Cuando Santiago recobró el sentido, se encontró solo. Ni Mariela, ni los encapuchados, ni rastro alguno del altar. Solo la pampa desierta, la luna opaca sobre su cabeza y la arena fría bajo sus rodillas. A lo lejos, en la vasta nada del desierto tacneño, una campana minera sonó una sola vez, y el eco se prolongó durante un tiempo imposible, como si el mundo entero respirara por primera vez. La madrugada en Tacna parecía más fría de lo habitual. Un viento seco recorrió las calles desiertas, haciendo vibrar los cables de los postes de luz como si fueran cuerdas de un instrumento siniestro. En la antigua casona de Cela, ahora acordonada por la policía, los vecinos aseguraban que el frío no era natural. Como si algo hubiera quedado abierto, murmuraban las ancianas que rezaban frente a la reja. Nadie se atrevía a cruzar el portón, ni siquiera los agentes que custodiaban el lugar, quienes permanecían en silencio, evitando mirar demasiado hacia el interior. El cuerpo de Andrés nunca apareció. La sala donde realizaron el ritual estaba cubierta de símbolos ennegrecidos, como si hubieran sido grabados a fuego en el suelo de piedra. En el centro, el círculo de sal se hallaba completamente deshecho, y en su lugar había un surco de tierra húmeda que despedía un hedor metálico. Las cámaras y los teléfonos de los jóvenes fueron hallados intactos, pero todos los archivos estaban vacíos, como si nunca hubieran grabado nada. Solo el cuaderno de Andrés permanecía, abierto en la última página. Allí, con una letra que no era del todo humana, alguien había escrito una sola frase: la puerta se abre desde dentro. Lucía, internada en el hospital regional, despertó 3 días después del suceso. Sus ojos permanecían fijos en el techo, incapaces de parpadear mientras susurraba algo en quechua que nadie lograba entender. Los médicos afirmaron que sufría un estado de shock profundo, pero los familiares que entendían el idioma aseguraron que repetía una advertencia: él camina entre los hombres, él camina entre los hombres. En los días posteriores, los vecinos de la zona reportaron fenómenos extraños. Luces rojizas que se encendían en las ventanas selladas de la casona, ruidos de pasos en las noches más silenciosas, y un hedor a azufre que se extendía hasta la plaza de armas cuando el viento soplaba desde el oeste. Un vendedor ambulante juró haber visto a un joven con el rostro cubierto por una capucha, de pie en la esquina, observando la casa. Sus ojos brillaban con un destello rojizo, y cuando el hombre intentó acercarse, el joven simplemente desapareció en el aire, dejando tras de sí una sensación de vacío insoportable. Semanas más tarde, la municipalidad ordenó tapiar el lugar y colocar sellos de clausura, pero los obreros encargados del trabajo abandonaron la tarea al anochecer, diciendo que alguien, o algo, los observaba desde dentro. El edificio quedó así, con tablas cruzadas en las puertas y ventanas, pero con un rumor que nunca dejó de crecer, que el demonio que aquellos jóvenes intentaron invocar no solo había respondido, sino que encontró la forma de quedarse. En las madrugadas más quietas, cuando el cielo de Tacna se tiñe de un negro profundo, los vecinos aseguran que se escucha un susurro proveniente de la casa maldita. Un murmullo casi imperceptible que parece repetir un nombre, el de Andrés. Y quienes lo oyen aseguran que no es solo un eco. Es una invitación.